Televidentes jardineños, bienvenidos nuevamente a este espacio de PJ, Empresas Públicas de Jardín, un espacio que no teníamos desde hace algún tiempo, pero que es muy importante para la comunidad. Este es un espacio precisamente patrocinado por la misma empresa y que busca estar en contacto con ustedes, sus usuarios. Hoy vamos a estar resolviendo algunas inquietudes que los jardineños presentan en relación al tema de los residuos sólidos, en especial la recolección de basuras en el municipio de Jardín, y para eso me encuentro con Adriana. Ella es la gerente de Empresas Públicas de Jardín y es quien nos va a estar resolviendo estas inquietudes. Adriana, bienvenida, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, Marco Fidel, por este espacio que nos da la oportunidad de tener, donde podamos aclarar muchas de las inquietudes de nuestros usuarios en el municipio de Jardín. Sí, en realidad hemos estado como un poquito apartados, la verdad que falla que de pronto no hubiéramos podido tener como más este tipo de acercamientos, pero bueno, aquí estamos para aclarar muchas de las dudas. Claro que sí, empecemos entonces de una con las preguntas. ¿Hay alguna variación en el tema de las basuras antes y después de la pandemia? Claro que sí. La verdad es que pues para nadie es un secreto que no podemos comparar un año de cierre del comercio, de donde cada familia estaba dentro de sus casas y el turismo prácticamente cero, a un año como el 2021 de desbordamiento total, porque la gente, todos sabemos que estaba prisionera, estábamos en nuestras casas y de verdad que el 2021 fue un año especialmente difícil, sobre todo en el tema de los residuos sólidos, porque el auge turístico y la apertura económica que se vio en el municipio durante el año, pues lógicamente que genera un incremento muchísimo mayor a un año de cierre. Entonces hubo una variación muy representativa que realmente pues causa también algunas situaciones y unas reacomodaciones que tuvimos que hacer en nuestra empresa desde el año anterior y este año que llevamos también después de pandemia. Por ejemplo, les quiero contar, Marco Fidel, acá, que en la disposición final es muy importante aclararle a la comunidad, porque es que la verdad mucha gente tiene como la creencia que nosotros tenemos en serranías un relleno sanitario y no, todos los residuos desechos que se recogen en el municipio, o sea, lo inservible, se deposita en Aguadas Caldas, que queda a una distancia en horas, en tiempo, de 6 horas de ida y de 6 horas de regreso. Ese es el recorrido, son 12 horas que se demora disponer en el municipio de Aguadas Caldas los residuos que van desde acá, desde el municipio de Jardín. Hay que tener en cuenta la situación de las vías. Pero demasiado, Marco Fidel, porque la verdad que para nadie es un secreto que hemos tenido un año supremamente lluvioso. El año pasado creo que fue uno de los más lluviosos, no sé en cuántos años. Decían que creo que como que en 100 años no había llovido un año tan seguido. Entonces, claro, lógicamente que el deterioro de las vías es enorme, se van las bancas, hay derrumbes, los huecos en la vía Guas son impresionantes y esto genera realmente un retraso muy, muy grande en este desplazamiento que debía hacer las empresas públicas en los vehículos para incrementa depositar. el costo. Pero por supuesto, mira, te voy a dar, Marco Fidel, de pronto un dato. La disposición final en Aguadas Caldas en 2021 fue de 98, nosotros pagamos en Aguadas 98.578.691 pesos y en el 2020 pagamos 97.280.000 pesos. O sea, realmente no fue una diferencia. ¿Por qué le voy a explicar? Porque en 2020, que era pandemia, prácticamente todo debía llevarse a Aguadas, incluyendo el material orgánico. Precisamente por eso no hay una diferencia, porque el orgánico pesa demasiado y se debe llevar hasta allá
porque era un peligro, o sea, no es que haya sido algo de gerencia, no, es simplemente porque como estamos en una situación de alarma, en una situación crítica, entonces para prever como de cuidar a nuestro personal operativo y todo eso, entonces los residuos era pues indispensable llevarlos todos hasta Aguadas. Y en 2021 nosotros pagamos 98 millones. Entre 2020 y 2021, lo que pagamos de más en el 2021 fue de 1.298.000 pesos. ¿Qué significa esto? Que corresponde a solamente 2 viajes adicionales que pagamos en Aguadas en 2021. Entonces, ahí está la matemáticas. ¿Cómo va a ser que van a pagar casi lo mismo en un año de auge turístico, de desbordamiento, en que se abrió el comercio, se abrió todo el mercado, a lo mismo que un año de pandemia? Sí, precisamente porque hubo que llevar en pandemia los residuos hasta Aguadas. En cambio a nosotros todo lo que es el orgánico y el reciclaje lo hemos dispuesto en nuestra planta de Serranías. Ahora, en 2020, la administración anterior comenzó a llevar todo el reciclaje hasta la planta que tenemos en Serranías. Eso no lo manejaba directamente la empresa pública de Jardín, se hacía a través de recolectores informales. Entonces, en el 2021, cuando yo llegué a la empresa, fue donde encontré ese desbordamiento de reciclaje, porque la empresa directamente no hacía esa separación dentro de sus instalaciones, y que se había delegado a terceros. El gerente anterior tomó la decisión, porque hubo muchos inconvenientes con este gremio informal, hubo muchos desacuerdos, entonces de llevarlo directamente y tratarlo en nuestras instalaciones con el personal que tenemos, pero el personal que tenemos es demasiado pequeño, entonces la verdad que la capacidad no da para tanto trabajo con tan poquita gente. Esa era ¿Qué pues pasó como entonces con ese reciclaje? Sí, el reciclaje, bueno, pero permítame que no te da un datico muy importante, Marco Fidel, y es que nosotros, por ejemplo, comparamos un año antes de pandemia y después de pandemia, cuánto ha incrementado la producción de residuos en el municipio, y es muchísimo. O sea, le digo que en 2019, que es mejor compararlo antes la empresa estaba llevando y disponiendo en Aguadas 704 toneladas. En 2022, en este año, hemos llevado en 6 meses, estoy hablando solamente un comparativo, hasta julio de cada año, o sea, el de 2019 hasta julio, 2022 hasta julio. En 2022 nosotros hemos dispuesto en Aguadas Caldas 1.066 toneladas. Esto quiere decir que ha habido un aumento en 362 toneladas solo en 6 meses, Marco Fidel. De casi el doble en comparación con los mismos 6 meses del año 2019. Es demasiado, sí, Marco Fidel, porque si miras fueron en todo un año, en 2019, 704 toneladas. En cambio, en 2022, 1.066. Aclaro algo. Nosotros tuvimos, Marco Fidel, un cierre de la vía de Serranías por 2 meses. Todos sabemos que se estuvo la construcción de una placa huella. ¡Qué tremendo! Esto sí que mejor dicho, nos causó muchas complicaciones y retrasos en recolección, porque son 2 meses donde nosotros no podíamos llevar a la planta ni sacar nada de la planta. Entonces nos tocó solicitar un lugar temporal por contingencia donde pudiéramos llevar todo el material reciclable y depositarlo durante esos 2 meses, y fue una acumulación enorme que hubo en ese lugar, y una acumulación también en nuestra planta, porque desafortunadamente todavía falta mucho conocimiento de qué es reciclaje y qué no es. Entonces a la planta de reciclaje, Marco Fidel, nos llega demasiada basura.
¿sí? Los empaques del mecato, nos llega icopor, una cantidad de residuos que en realidad no son reciclaje, entonces nosotros nos toca separar y sacarle cantidad de basura al reciclaje y se nos acumuló porque no teníamos por dónde sacar la basura de la planta en ese tiempo y tampoco podíamos separar en la parte que nos tocó llevarla, entonces la verdad que fue bastante dramático, pero bueno, ya en este momento ya podemos decir que superamos y son cosas pues que nos toca en nuestra gestión. Entonces eso te quería contar pues que el aumento ha sido considerable de residuos en el municipio. Todos vemos que a Jardín llega muchísima gente ya los fines de semana, son fines de semana que vienen de Ciudad Bolívar, de Andes, de Jericó, de Medellín, del eje cafetero. Muchas de esas personas que visitan nuestro municipio vienen y se regresan el mismo día. Pero ese vienen y ese regresa significa que nos dejan cantidades de basura y nadie hay que nos responda a nosotros como empresas públicas por toda esa sobreproducción. Entonces, de verdad que esta es la situación que se ha presentado en este tiempo de auge turístico. Bueno, sin duda, pues es un poco preocupante la cantidad de basuras entonces que se están presentando en el municipio y es como también un llamado a aprender a separar nuestros residuos, porque como bien usted lo decía, pues los estamos juntando entonces y eso pues complica un poco más la gestión. También nos llega una pregunta de los usuarios y es ¿qué pasa con esas basuras que se sacan a la carretera en las veredas? Marco Fidel, mira, nosotros como empresas públicas actuamos independiente como empresa que prestamos un servicio al municipio por el que el municipio nos paga, es decir, el usuario nos debe pagar por tarifa la recolección que le hacemos en cada uno de sus lugares de origen. Si usted tiene un restaurante, si usted en su casa, o sea, todos producimos residuos, absolutamente todos. Entonces, todos debemos pagar por lo que producimos, ¿cierto? En las veredas creo o tengo entendido que no ha sido fácil, sin embargo, manifiesto, la verdad es que yo creo que ya ahora ha cambiado muchísimo como la mentalidad, porque hay una conciencia mayor de que debemos cuidar el medio ambiente, que está el cambio climático, que hay muchas afectaciones a nivel mundial, entonces debemos todos dar aportar, ¿cierto?, para cuidar nuestro medio ambiente y contribuir al clima que estamos viviendo. Las veredas realmente hemos nosotros implementado algunas veredas, empezamos recolecciones a partir del año anterior, donde fuimos, por ejemplo, a La Salada, que es bastante visitada por turismo, que hay restaurantes, hay hoteles, hay familias que alquilan, entonces lógicamente que aumentan los residuos, estaban desesperados, ¿qué hacemos? Entonces nos las dejaban por todo lado, o sea, había muchos lugares críticos donde cualquiera iba y dejaba ya. ¿Qué pasa? Que nosotros muchísimas veces pues recogemos, por decirlo todas, pero ¿quién nos paga? La empresa pública tiene que pagar y tiene una serie de costos y son costos muy altos porque el solo hecho nomás piense de llevar eso hasta Guadas, de tener que pagar allá para que nos dejen depositar los residuos allá inservibles, el hecho de separar el reciclaje y sacarle todo ese montón de basura, separar el orgánico, mire, el orgánico la gente no sabe, pero el hecho de que coja una bolsa y dentro de la bolsa se eche la verdura, en otra el repollo, en otra la lechuga, en otra, eso es un trabajo enorme para nuestro personal operativo Marco Fidel, porque mira, tienen que coger a todas las toneladas que nos llegan de Jardín a la planta y tienen que coger una bolsa y dañe la bolsa y saque la otra bolsa y la otra y la otra y la otra y así eso se vuelve un trabajo que una disposición que hacemos de un día no la terminamos de desembolsar en 2 días con 2 operarios fijos dándole solamente desembolsando. Entonces la labor es bastante dispendiosa. Nosotros la verdad es que recogemos Marco Fidel hasta donde los usuarios nos pagan. O sea, no es obligación de las empresas públicas de Jardín recoger en las veredas
Por ejemplo, en Verdún sacan mucha basura, en Serranías nos sacan mucha basura a las carreteras. Obligación de las empresas públicas de jardín de recoger esos residuos no es. Porque la gente de Serranías, la gente de Verdún, la gente de La Casiana no está pagando por tarifa a las empresas públicas de jardín para que recoja, transporte y disponga en Aguadas Caldas. Entonces, por eso, a veces es esa dificultad que ustedes ven en algunos momentos, porque todo el mundo piensa que es de obligación de las empresas públicas recoger, y las empresas públicas tienen costos y gastos que satisfacer. Entonces, por eso nosotros todos los ingresos que tiene la empresa se derivan de las tarifas. Por eso es tan importante, y es un llamado de pronto a algunas de las personas que creen y promueven, algún concejal, por ejemplo, que promueve que el por qué nosotros cobramos y que la gente es pobre y que no sé qué. No, la mayoría de la gente del campo tiene para recoger, para pagar las basuras, y así se evita de quemarlas, de tirárselas al vecino, al predio del vecino, a la finca del vecino, dejarlas tiradas en la carretera. La mayoría de la gente ya manifiesta, no sabemos qué hacer con la basura, preferimos que nos recojan y nosotros pagamos tarifa. Pero hay uno que otro que no quiere pagar, y queremos explicarles, mire, es porque los carros solamente, Marco, vea, si vieras todo lo que le cuesta a un vehículo. Nosotros tuvimos vehículos en reparación en el parqueadero mes y medio, y todos los repuestos son importados, son traídos de Estados Unidos. La marca de nuestros camiones es internacional. Los repuestos se consiguen en Navitrans, son costosísimos, o sea, es un repuesto de 12 millones de pesos, un tendido de llantas para un vehículo compactador está valiendo 16, 18 millones de pesos, o sea que el personal operativo, las horas extras, el conductor, los viáticos, o sea, son una cantidad de costos operativos y gastos administrativos que la empresa tiene, y por ende, a través de la tarifa es donde nosotros logramos recoger, pues, para poder cumplir con todas nuestras actividades con el municipio. Pero te redundo, para las veredas, les digo, tienen basuras acumuladas, acérquense a las empresas públicas de jardín, se les puede recoger, si llegamos a un acuerdo, se les cobra por el peso de la basura, y el reciclaje sí se lo podemos recibir, si está adecuadamente separado, sin costo, nos lo traen directamente a nuestras instalaciones en Serranías, pero sí, los residuos que llevamos a Aguadas deben cancelarnos para poder nosotros también cumplir con nuestras obligaciones en la empresa. Alrededor de, podemos hablar un costo aproximado que deban pagar las personas por ese peso de la basura. Claro que sí, Marco Fidel, mira. Hay unas tarifas, realmente las tarifas, por ejemplo, para este año quedaron en 18,000 pesos en general. ¿Qué varía? Los subsidios que otorga el municipio a cada estrato, ¿cierto? Hay un estrato del hay un subsidio del 40% para el estrato 1, 2, un 30% para el estrato 3, ya los que son estrato 5, 6, antes son los que subsidian a los estratos más bajos. Entonces, una persona de estrato 1 fácilmente está pagando por tarifa unos 12,000 pesos, que realmente pues no es tan representativo y se quita un dolor de cabeza y contribuye también al medio ambiente y pues es lo justo también para las empresas públicas que le ingresen los recursos necesarios para funcionar como debe ser. Claro, es entonces un llamado de conciencia, digamos, a las personas que habitan en el campo para que hagan una correcta disposición de estas basuras y entren a negociar, por así decirlo, con ustedes, con empresas públicas de jardín, para esa recolección, teniendo en cuenta que esto también es un trabajo en pro del medio ambiente y de la limpieza del municipio. Los usuarios también nos envían otra pregunta, y es que se ha observado frecuentemente que realizan acopios en las esquinas y varios lugares del municipio. ¿Cuál es esa razón? Bueno, sí, hay una razón, Marco Fidel, y es muy bueno aclararla a la comunidad.
y es que por diferentes razones que vamos a mencionar más adelante, la recolección se retrasa, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es para poder agilizar, por ejemplo, si no tenemos sino un solo carro de recolección, nosotros tenemos 2 vehículos que hacen la labor de recolección, pero muchas veces el vehículo compactador grande que viaja a Caldas, por las razones que sabemos, por las vías, por los derrumbes, por la lluvia, por todo lo que sabemos, se retrasa. Entonces han sido innumerables las veces que el vehículo grande ha llegado aquí al amanecer, ha llegado a las 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana. A esa hora debe continuar el recorrido y hacer la recolección. Pero como la ruta de recolección inicia a las 6 de la mañana, entonces lo que hacemos es en el carro compactador más pequeño, iniciamos esa labor, pero para poder que no se retrase tanto, lo que hacemos son los acopios en las esquinas para hacerlo más rápido, ¿cierto? Entonces nuestro personal operativo viene y acerca un lugar y así hace que cuando ya pasa el carro ya les quede más fácil la recolección porque están en determinados puntos y eso agiliza porque si no, de verdad que terminaríamos en la noche si vamos bolsita por bolsita, casa por casa. Entonces esa es la razón y le solicito un poco de comprensión a la comunidad porque realmente lo que queremos es agilizar para que el municipio se vea bonito, para que se vea presentable, para que continuemos orgullosos de que tenemos uno de los municipios más limpios del país. Eso nos enorgullece, pero créame que para las empresas públicas de jardín, para nuestro equipo de trabajo es una labor muy ardua, muy dura. Y yo quiero realmente exaltar y resaltar la labor de nuestro personal porque es maravilloso. Marco, tengo un equipo de trabajo, o mejor dicho, la empresa pública tiene un equipo maravilloso y el trabajo que realizan, yo les digo, siéntanse orgullosos a cada uno de nuestros colaboradores porque hacen la tarea más difícil y más linda que tiene este municipio. Nosotros no somos los de la basura, somos los de la limpieza. Que eso quede claro. Sí, es verdad. Esos términos a veces son muy importantes tenerlos en cuenta y me parece muy importante lo que dicen. No son los de la basura, sino los de la limpieza. ¿Quiénes somos los de la basura? Todos. Claro, ¿cierto? los que la producimos. Los que la producimos. Y ustedes son los que la recogen, es decir, los de la limpieza. Y claro, hacen una tarea muy difícil y como usted lo ha venido mencionando, bastante costosa. ¿Podemos mencionar un poco de esas situaciones que causan retrasos en la recolección? Claro que sí, Marco Fidel. Mira, como te dije al principio, nosotros tenemos 2 vehículos, ¿cierto? Nosotros tenemos 2 vehículos que son los que se utilizan. El vehículo grande es el que más que todo recoge en el área urbana y el vehículo pequeño en las aledañas. O sea, donde el vehículo grande no tiene acceso. Por ejemplo, como iniciamos recolección en la Herrera hasta Charco Corazón, que eso no se había hecho antes, entonces a esa zona va el carro pequeño. Hasta la Argelia, en la Salada, hasta el mirador de Yo Amo Jardín, el vehículo pequeño es el apropiado para esa zona, para recoger arriba por Quebrada Bonita, y del Campín desde Puente Pisano hasta el Campín. Esas son las nuevas recolecciones que iniciamos a partir del año anterior en la zona rural, ¿cierto? Que eso no se había hecho. Estamos dando un paso a la vez, un paso con las posibilidades, con el personal que tenemos, con las capacidades que tenemos, porque uno quisiera hacer muchísimas más cosas, pero de verdad que tenemos que contar es con lo que tenemos en el momento, ¿cierto? Entonces, mientras el vehículo grande está recogiendo en el municipio, el vehículo pequeño está visitando las aledañas y luego hace traspaso, lo que recoge en esa, hay que vaciarlo nuevamente y volvérselo a cargar al carro grande para que lo lleve hasta Guadas. Entonces, ese paso es demorado y esa es una de las causas que genera que se retrase la recolección o se retrase el viaje hasta Guadas para que salga rápido el vehículo también. Bueno, ya habíamos hablado que se aumentó la producción de residuos, la necesidad de hacer el traspaso.
El vehículo que viaja al relleno muchas veces no llega a tiempo, o sea, se demora por lo que las razones que ya expuse ahorita, eso es un gran retraso. Los sucesos imprevistos del conductor, nosotros este año se le murió el papá a nuestro conductor, otro de los conductores se cayó dentro del vehículo, se cayó subiéndose a él por las escalas, tuvo un golpe, o sea, prácticamente se dañó, no se fracturó, pero sí hubo un problema pues con su mano, lleva incapacitado 9 meses y la verdad es que esto sí que ha sido complicado porque nosotros necesitamos conductor para poder hacer todo nuestro trabajo, entonces esa ha sido otra razón que también retrasa sucesos, por ejemplo ausencias de operarios de recolección. A ver, nosotros manipulamos residuos contaminantes, ¿cierto? Y aunque tenemos el sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado y hacemos reuniones periódicas para hacerle mucho énfasis al personal de cómo deben autocuidarse y cómo cuidar al compañero, porque aquí se generan accidentes muy cotidianamente. Por decir algo, si un compañero coge y le tira la bolsa o el costal allá al carro y el otro está desembolsando, que es lo que hace el que queda dentro del vehículo, puede generar un accidente porque mientras él está agachado sacando los residuos de la bolsa, el otro tira otro y no sabemos si lleve un vidrio, lleve un objeto cortopunzante diferente y puede generar un accidente. Entonces la gente se corta, la gente, aunque tengamos los guantes, se cortan los pies, se cortan, bueno, de diferentes maneras, pero eso sí, hacemos mucho énfasis en que la gente utilice sus implementos de seguridad, tenemos guantes especiales para evitar todo este tipo de cosas, pero la gente se enferma de gastroenteritis, hemos tenido en el año más o menos como 120 días de incapacidad de los operarios, eso es mucho tiempo para nosotros poder cumplir. Un día que un operario no llega es un trauma. Es un trauma porque ese día no sabemos cómo reemplazarlo y a veces no son solo uno y no dos. Que el uno tuvo un problema, el otro amaneció enfermo, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones hace que se nos retrase a nosotros también la recolección. También creería yo la importancia de que los jardineños hagamos una buena separación, como lo decimos, en la fuente, es decir, desde los hogares, para que el personal de empresas públicas, el personal recolector, pues no sufra tampoco este tipo de accidentes, porque precisamente se ve que si, digamos, en el orgánico hay vidrios o algo así, pues es un mayor riesgo para ellos, aunque tengan todos sus implementos de seguridad. Sí, de verdad que sí, Marco Fidel, te cuento que hasta jeringas echan en el orgánico, jeringas en el reciclaje. Es un riesgo muy alto, es más, cada que ves, Marco Fidel, que una persona se pincha con una jeringa, inmediatamente debemos enviarla al hospital, porque hay que hacerle un proceso, hay que hacerle exámenes porque es un riesgo muy alto, imagínate, o sea, no sabemos la procedencia de esa jeringa y qué enfermedades se pueden transmitir a través de ella. Entonces, mira que es muy importante hacerle este llamado a la comunidad de que muy especialmente con esos elementos peligrosos que los dispongan en el lugar adecuado. El lugar adecuado es en algunas droguerías habilitadas, en el hospital les reciben las jeringas. Estos elementos peligrosos tienen sus sitios de disposición, pero no es en el orgánico y no es en el reciclaje tampoco. Muy bueno que y en el caso de algunas empresas también es importante aclarar que para el caso de locales o de negocios, hay empresas que hacen esta recolección especial de residuos peligrosos que normalmente se disponen en bolsas rojas o en recipientes rojos, ¿no es cierto? Sí, sí, claro que sí. Sí, lo que decíamos, por ejemplo, una de ellas es el hospital, ¿cierto? Entonces allá allá se llevan los residuos peligrosos. Otra cosa, volviendo al tema, Marco Fidel, nosotros tuvimos el vehículo compactador pequeño varado casi mes y medio. ¿Por qué tanto tiempo? Porque los repuestos vienen muchos de Estados Unidos,
nos llega un repuesto de Bogotá, un repuesto de Ibagué, un repuesto de Pasto, un repuesto de Medellín, uno de Estados Unidos. Entonces, hasta que no lleguen todos los repuestos de los diferentes lugares, el carro no se puede armar. El carro se fue de reparada de motor. Entonces, esto es bastante complicado, nosotros trabajar con un solo vehículo. Y aquí hago un pequeño énfasis de verdad y agradecimiento al municipio, a Rogelio Velázquez, qué persona tan maravillosa, tan dispuesta, tan colaboradora. Ojalá muchos de los funcionarios fueran como Rogelio Velázquez, nos colaboró, nos ayudó, él sabía las dificultades que estábamos presentando y el alcalde y todos siempre pues muy dispuestos a colaborarnos en esos momentos de contingencia que se nos salen de las manos, que se nos quedó el conductor, nos colaboran con el conductor, que no tenemos en qué recoger, nos ayudan a recoger los residuos. Entonces, gracias al municipio, gracias al señor alcalde, gracias a Rogelio Velázquez, que de verdad la empresa tiene mucho que agradecerle porque fue mucho lo que nos colaboró en este tiempo, porque este año ha sido muy complicado, hemos tenido muchas dificultades en este tema de recolección. Bueno, Adriana, hablemos también de los avances que se han efectuado en las empresas públicas de Jardín durante su gestión como gerente. Sí, bueno. Recordémosle también un poco a la comunidad cuánto tiempo lleva en ese cargo precisamente. Bueno, yo inicié en las empresas públicas el 13 de enero de 2021, ¿cierto? Cuando yo ingresé a la empresa, nosotros pues encontramos una situación de acumulación, ¿cierto? De acumulación de reciclaje. Y no es culpa de nadie, ni que le voy a decir que fue el gerente anterior, no, para nada. O sea, si yo hubiera estado, me hubiera tocado igual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como les dije inicialmente, el reciclaje se empezó a llevar a la planta a partir de pandemia, ¿cierto? Y en pandemia, lógicamente, pues que había muchísimo más tiempo para hacer muchas actividades. Yo sé que el administrador anterior, el gerente anterior hizo una labor grande, hizo unos arreglos muy importantes en la empresa, hizo la aireación forzada, él distribuyó muy bien la planta, en ese tiempo la organizaron, la pintaron, la limpiaron, la dejaron, mejor dicho, con muchas cosas. De hecho, también a nivel administrativo se hicieron grandes avances, pero cuando nosotros llegamos después de la pandemia fue lo más duro porque nos tocó el auge, el aumento, el trabajo más desbordado. Entonces, de verdad que fue muy duro. Cuando llegué en la planta había demasiado reciclaje, estaba llena. Y en la planta donde ahorita se lleva el reciclaje, antes se descargaba el material orgánico y es una planta enorme. Entonces todo el orgánico llegaba y simplemente se vaciaba allá. Y cuando había tiempo con los poquitos operarios que ha tenido la empresa, porque aprovecho para decir es que es muy poquita gente para tanto trabajo, entonces se hacía las mezclas y pues se desembolsaba, se mezclaba y se dejaba ahí se secaba pues al ambiente. Pero con la implementación que hizo el anterior gerente, ya de la aireación forzada, con las camas, de entrar a las camas, sacar de las camas, demoler, picar, zarandear, esos son muchos procesos con la misma gente. Entonces ese también ha dificultado el ser más rápido por esa situación. Pero bueno, logramos sacar de la planta de reciclaje todo el orgánico porque había demasiado orgánico todavía. Logramos evacuar toda la planta de reciclaje, declaramos una contingencia en esa época porque había mucho y desocupamos pues la planta, pero lógicamente que se desocupa, pero cada jueves llegan toneladas y toneladas. Lo primero que vi, Marco Fidel, cuando llegué a la planta es que tenían que descargar en la parte de adelante. Se veía muy feo, o sea, como decir, usted en la parte de su casa, en la entrada, en la puerta, usted ve un montón así de basura. ¿Por qué había eso? Porque el carro no podía entrar hasta el fondo a descargar al fondo, porque no cabía, porque el techo era relativamente bajo, ¿no? Entonces los carros, al levantar el compactador,
pues dañaba el techo. Entonces lo que miré era cómo podíamos solucionar esa situación y lo que me dijeron, no, pues habría que desbaratar el techo y alzarlo. Entonces yo me ponía a mirar pues como la opción y analizar, pues imagínate, desbaratar un techo sale más costoso que hacerlo de nuevo. Lo que hicimos pensando bien qué hacer era si había una manera de acceder de alguna manera por un lado, dije, ¿por qué no hacemos una carretera por este lado? Ya llamé a Rogelio y le dije, Rogelio, vea, qué bueno que podemos hacer una carretera alterna a la planta para poder descargar en la parte trasera. La podemos hacer por acá, usted nos puede mirar con las máquinas. Dijo, no, sale muy difícil, hay mucha tierra. ¿Por qué más bien no hacemos una carretera por encima? Le solicitamos al municipio y ya ustedes pueden descargar. Pues eso hicimos. Gracias a la ayuda del municipio, porque de verdad que resaltar que el alcalde es muy consciente que la producción ha aumentado y lo que se viene, Marco Fidel, porque mira, si ahorita hay tanta gente con este invierno, si hay tanta gente, ¿cómo será después de que la vía Pacífico 1 quede habilitada, que quede Claro, va a esa incrementar reducción? el turismo. Que se reduzca en 2 horas el tiempo de llegar a Jardín, pues se nos va a triplicar, quién sabe hasta cuándo. Entonces tenemos que pensar tenemos que prepararnos, por lo cual hicimos unas ampliaciones de la planta en la parte de atrás y le dimos una capacidad más o menos de almacenamiento de unas 40 toneladas adicionales. O sea, ya podemos recibir a esa cantidad superior a la que se podía recibir antes. Eso ha sido un gran avance. La planta de orgánico también le hicimos una ampliación a las camas. Las camas es donde se puede llevar para que seque el material. También se amplió para aumentarle la capacidad de almacenamiento. Entonces, todos estos avances son los que permiten que Jardín se prepare para lo que se venga, ¿cierto? Y eso que todavía falta, porque se ha hecho, pero la verdad es que toca seguir mirando cómo ampliarse porque el pueblo sigue creciendo, hay más unidades residenciales, la gente después de pandemia ya todo el mundo quiere venir a vivir acá, eso para nadie es un secreto y todo eso es lo que uno como gerente y el señor alcalde piensan de cómo se va a afrontar una situación como esa. Adriana, ya para ir terminando, yo quiero que mencionemos un poco, yo sé que eso ya se ha hablado en algunos espacios como el Consejo Municipal, pero me gustaría que recordáramos a la comunidad cuántos empleados tiene EPJ y cómo se financia EPJ para que la comunidad también tenga en cuenta que no es fácil liderar o gestionar también dentro de esta empresa. Así es. Marco Fidel, vea, yo quiero destacar el personal y los colaboradores de las empresas públicas de Jardín, porque de verdad y yo quiero que los miren como lo que son, con respeto, con amor, porque hacen un trabajo hermoso, maravilloso, son personas dignas que merecen todo el amor y de hecho aquí hay mucha gente que valora su trabajo, pero en base a eso, cuando yo encontré también una situación que se me pasaba mencionarle, y es que yo vi a toda la gente comiendo encima del reciclaje. Y yo creo que uno tiene que darle dignidad a la gente que trabaja con nosotros. Y esa fue una de mis principales objetivos. Yo quiero mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan en las empresas públicas de Jardín porque se lo merecen. Entonces lo que hicimos de pasar de comer encima de los residuos, le hicimos un comedor para que ellos tengan un lugar donde se puedan sentar a degustar y a saborear sus alimentos como debe ser. También veía que tenían todos sus enseres, sus pertenencias tiradas en cualquier parte, en cualquier rincón, expuestas y conseguimos unos lockers para que cada uno tenga su espacio donde guardar sus cosas, con su candadito, guardaditas, que no se le pierdan, que todo lo conserven. Entonces, todas esas cositas, pequeños detalles, creo que contribuyen
a que ellos se sientan más respetados y amados. Y eso creo que ha sido una de las cosas que más he enfatizado yo durante esta gestión que he tenido durante estos 20 meses que llevo como gerente de las empresas públicas de Jardín. Entonces, decía, la manera que le había explicado Marco Fidel es que los ingresos de las empresas públicas de Jardín provienen de tarifas. Es lo que el usuario paga porque le recojamos, le transportemos y dispongamos en Aguadas Caldas. El trabajo de las empresas públicas de Jardín es hacer la recolección, hacer el transporte y disposición final en Aguadas. Eso es en Aguadas porque es allá pues donde podemos, porque no hemos encontrado ningún lugar. Es más, ni en contingencia nos reciben, Marco Fidel. Dice, no, pero es que mire qué tal cosa, ¿por qué no reciben en Andes? En Andes ya no nos reciben nada. ¿Por qué? Porque la vida útil del relleno de Andes está que se acaba. Entonces ellos no nos van a recibir a nosotros residuos para que ellos se les saca y se queden más rápido sin en dónde depositarlo del propio municipio. El orgánico tampoco nos reciben, ellos tienen unas plantas, unas instalaciones súper modernas que le invirtieron 1.200 millones, es la cifra que me dieron aproximada, es una instalación estupenda, maravillosa, pero no pueden vender el orgánico, o sea, el abono, el acondicionador de suelos, porque para poder hacer esto deben contar con la autorización del Instituto Colombiano Agropecuario, ¿cierto? Se deben certificar. En este momento, por ejemplo, ellos están certificados como productores, pero no están certificados como comercializadores. Por esa razón, no pueden vender el orgánico, venderlo, no, lo hace como nosotros a manera de donación. Nosotros le damos a usted un bulto y usted nos regala una donación porque pues demanda un trabajo y cierto, es una manera de compensar el trabajo que hacemos. Entonces, no nos reciben porque pues ellos qué van a hacer con todo ese, allá es como desencartarnos nosotros, encartarlos a ellos y todavía no lo pueden vender, ¿cierto? Bueno, cuando hay una contingencia acudimos a pueblos vecinos que tienen relleno, no nos reciben por las mismas razones, porque la vida útil de sus rellenos es muy limitada, entonces no les compensa a ellos hacernos pues como un favor para quedarse en ellos allá con el trabajo. Y nos sale demasiado costoso. En alguna parte que si de pronto nos reciban por caso extremo, nos cobraban, mejor dicho, por un solo viaje nos valían 600.000 pesos más que llevarlo hasta Aguadas Caldas. Entonces, eso no, uno como gerente no puede tampoco ponerse a pagar un sobrecosto de esos que representa un detrimento en las finanzas de la empresa. Vivimos principalmente de las tarifas y ahora, bueno, los ingresos derivados de la separación del reciclaje es para cubrir a los mismos operarios, le mejoramos las condiciones de vida a los separadores, a los recuperadores, ese es el término correcto, los que se encargan de realizar la separación, extraerle las cantidad de basura que llega al reciclaje y aparte de eso separar el vidrio acá, el PET acá, el plástico, la chatarra y todo. Esto tiene un valor de comercialización que no es tan alto, es relativamente bajo, pero nos permite mejorar las condiciones de vida. Te cuento algo, Marco Fidel, cuando yo ingresé a la empresa, una persona recuperadora se podía ganar un promedio de 13.000 pesos diarios. Haz la cuenta cuánto eso es en un mes. Son como 300 algo, o sea, es un valor muy pequeño para un trabajo tan demandante. Lo que hicimos fue por lo menos hacerles un contrato por prestación de servicios y ponerles unos ingresos fijos donde ellos puedan vivir en condiciones más dignas, o sea, es el respeto que debemos tener por la gente que trabaja con nosotros. La verdad es que para mí es una satisfacción muy grande que podamos hacer algo que contribuya a superar a la gente que trabaja con nosotros y que nos colabora. EPJ de pronto recibe recursos también del municipio o accionistas privados. Bueno, Marco Fidel, mira, la EPJ en este momento, nosotros le solicitamos al municipio
recursos a través del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, ¿cierto? El municipio es el encargado de hacer muchas actividades como el descope de árboles, la limpieza, por ejemplo, la lavada de cunetas, de las obras, lavada de áreas públicas, de zonas ribereñas. Todas esas actividades son del municipio. Si el municipio quiere que nosotros la hagamos, el municipio debe darnos los recursos para nosotros poder cumplir con esas actividades, o sea, nos paga, ¿cierto? Nos contrata o puede contratar a otro particular. Nosotros no tiene que ser con las empresas públicas de jardín, pero sí el municipio siempre ha querido que seamos nosotros los que nos encarguemos de esas labores de limpieza y para eso ahorita nos ha firmado un convenio donde nos va a aportar unos recursos que serán un alivio muy grande para nosotros porque vamos a poder cumplir con todas esas actividades que el pueblo necesita para verse bien, para que sigamos siendo pueblo patrimonio histórico y cultural de Colombia con orgullo, el pueblo más limpio, un pueblo hermoso, que nos ve, aquí viene un turista y se queda mejor dicho, asombrado, porque usted puede mirar la calle derecho hasta arriba y no ve basura. El pueblo, la gente que tenemos se esmera muchísimo por tener este pueblo hermoso. Entonces, esos recursos de PGIRS nos va a permitir ahorita, en este resto de año, poder contratar personal para hacer labores de limpieza, para poder limpiar las obras, cambiar las cestas de la basura, las zonas ribereñas, atender puntos críticos. Marco Fiel, hay varios puntos críticos acá. Hay gente que lleva a donde no debe llevar los residuos, a los solares, a la carretera, a la obra del puente Pisano, a determinados puntos, y a nosotros nos vamos a atender esos puntos con la ayuda que el municipio hace para atenderlo, ¿cierto? Ya pagándonos a las empresas públicas para que ejecutemos esas actividades. Pero ahorita con los recursos de PGIRS que llegan, que ya se firmó el convenio, ya ahora sí vamos a poder contratar la gente que necesitamos para hacer esas actividades, para hacer las labores de aprovechamiento. Marco Fidel, el municipio reporta cifras de aprovechamiento de reciclaje y de orgánico a Corantioquia, ¿cierto? Para poder hacer esas labores necesitamos gente, porque la verdad es que la producción, como te decía ahorita, aumentó bastante, tenemos demasiado trabajo y necesitamos gente con quien hacerlo, y ahorita sí se va a poder hacer a partir de lo que queda del año, por lo menos, pues hablo por este año que tenemos los recursos que vienen de PGIRS. Bueno, sin duda es un poco complicado, digamos, dirigir esta empresa, pero es una labor bastante ardua y, digamos, admirable porque, como usted bien lo dice, pues nos mantiene limpio el municipio que tanto nos gusta a nosotros como habitantes. Expliquémosle ya para terminar entonces a la comunidad cuál es esa mejor manera de separar los residuos y cómo cada uno puede contribuir al cuidado del medio ambiente desde los hogares y el lugar donde se producen los residuos sólidos, y más teniendo en cuenta, por ejemplo, esta ola invernal, y eso significa, como usted lo decía ahorita, que no podemos disponer los residuos en cualquier parte. Bueno, sí, mira, Marco Fidel, ahorita con los recursos de PGIRS vamos a poder contratar personal para educación ambiental. Es muy importante, y esta labor es más dispendiosa porque se hace casa a casa, donde le enseñamos desde sus fuentes, o sea, desde donde se produce los residuos, de cómo se van a separar para que primero para que ellos contribuyan, ¿cierto? Y sepan hacer las cosas mejor. Y también sería un gran avance y un alivio para nosotros, porque si a nosotros no nos llega todo ese basurero en el reciclaje, pues nos va a rendir más, ¿sí? Y no vamos a tener toda acumulación, que muchas veces van y le toman la foto allá para exponerla, mire cómo está, pero no saben todas las dificultades de que no tenemos personal, que tenemos demasiada producción, que las cosas día a día tenemos que enfrentar, batallar cosas distintas, pero bueno, para eso estamos, ¿cierto? Hay una cosa muy linda
que hicimos el año pasado y es la publicidad. Y tenemos unos volantes, mejor dicho, son muy especiales. ¿Por qué? Porque estamos llevándole a la gente el mensaje de cómo separar adecuadamente a través de cómics. O sea, lo hacemos distinto, algo agradable en lenguaje nuestro, antioqueño, con los términos que nosotros manejamos. Entonces, ahorita que se va a empezar a implementar y a mostrar en educación, estos volantes van a ver ya no el de la basura por allá, no, es el super PPJ, porque le dimos nombre, no son cualquier cosa, son los super PPJs, los que se levantan a las 5 de la mañana y se terminan los fines de semana, puentes festivos, 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana en el parque, barriendo, organizando, limpiando, sacando todo. Mire, eso fue algo muy lindo. Nosotros el año pasado logramos con los vendedores de comidas rápidas del parque llegar a un acuerdo, porque los residuos que nos estaba arrojando todo el mundo en ese parque de icopor, de residuos de comidas era enorme. Entonces los andenes, las cestas taquilladas llenas y no estaban pagando. Muchos de ellos no estaban pagando. ¿Qué hicimos? Vea, páguenos. Le asignamos una persona que esté pendiente o dos, que estén los fines de semana y vamos a mantener muy limpio. Ustedes producen muchísimos residuos, pero entre todos vamos a contribuir y vean, en este momento ellos mismos están felices porque estamos cumpliendo entre ellos y nosotros una labor y estamos teniendo este pueblo más limpio, ese parque más hermoso. Es una labor muy buena. Entonces los super PPJs es el super con nuestro uniforme de las empresas públicas de jardín y con una capa porque son los superhéroes de jardín. Mantener este pueblo así no es fácil y es un paso para héroes. Sí, entonces ustedes van a empezar a ver, señores usuarios y comunidad jardineña, a nuestros colaboradores de las empresas públicas de jardín, con amor, con respeto, con dignidad, porque son personas muy valiosas que hacen una tarea maravillosa. Y aquí en esto les vamos a enseñar en ese volante qué es reciclaje y qué no es reciclaje. El icopor no es reciclaje, ¿cierto? Hay muchas cosas como el vidrio de los espejos, todo el material peligroso, donde hay veneno, eso no es reciclaje. Hay muchas, entonces todo va a estar contemplado en este volante. ¿Qué van a hacer ustedes con un colchón? ¿Qué hacen con el aceite quemado? Con los lubricantes de los vehículos, con los muebles, con el icopor. El icopor hay que reducirlo, o sea, fraccionarlo para que no ocupe tanto espacio en el compactador. Eso es basura, eso no es reciclaje. Todo el material de las comidas, eso no es reciclaje, eso es basura. Por ejemplo, todos los empaques de mecato no son reciclaje, eso es basura. Entonces es enseñarle todo esto a través de un volante y espero que a partir de este año se campaña ya con los recursos de PEJIRS, una campaña intensa como se requiere para que todos aprendamos a separar adecuadamente y reduzcamos los niveles de contaminación. Listo, Adriana, muchas gracias por habernos acompañado entonces en este espacio. ¿Algo más se quiera decir ya para finalizar? No, muy agradecidos por esta oportunidad de expresar un poquito la situación de las empresas públicas. La idea es que ser un poco más comprensivos y tolerantes en el momento que se presentan situaciones en la empresa. No es que la empresa no quiera cumplir, no es que estemos retrasados porque la gente se quedó durmiendo o está haciendo pereza o se tomó un tintico en el parque, no. Es porque hay cosas más profundas como eso, que se varan los carros, se le explota la llanta, hubo un derrumbe en carretera, hay unos huecos enormes. Los lunes festivos, los carros compactadores no pueden llevar agua, o sea que lo que viene a recoger el lunes acá, que se recoge del parque hacia abajo, ese día no puede salir el carro. ¿Por qué? Porque por el gobierno nacional no permite que hayan carros de carga transitando por las vías nacionales. Entonces son muchas cosas que creo que quedan acá explicaditas, Marco Fidel, y que es muy importante que la comunidad entienda, y gracias por esta oportunidad de manifestarlo,
quiero también comentarles a todos que mi gestión en las empresas públicas de Jardín ya culmina, ya este miércoles 31 de agosto termino mi labor en las empresas. Ha sido un aprendizaje, es un trabajo enorme, me ha tocado trabajar como gerente, pero no es un trabajo mío, es de un equipo, ¿cierto? Es un equipo que hemos tenido que pasar por mucho, pero gracias, muchas gracias. Voy a tener toda la disposición con la persona que regrese, que entre a ocupar este lugar, de darle toda la capacitación, toda la información. Me interesa que le vaya bien, me interesa que el municipio siga creciendo, que siga quedando bien y no seré piedra de tropiezo para la persona que llegue. Todo lo contrario, vas a encontrar en mí el apoyo que necesita y toda la capacitación que requiera para que vamos hacia adelante, porque si la nueva gerente o el nuevo gerente le va bien, al pueblo le va bien, al municipio le va bien, y eso es por lo que todos debemos apuntar. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Adriana. Televidentes, yo les recuerdo que este es un espacio propio y patrocinado por Empresas Públicas de Jardín, no es un espacio de Antena 4 Televisión Comunitaria, y también es un llamado a que valoremos al personal de Empresas Públicas de Jardín que tan arduamente hacen esta labor que nosotros no seríamos capaces de hacer por nosotros mismos, y es la limpieza del municipio, la limpieza de nuestras calles y una correcta disposición de las basuras. También es un llamado para que desde nuestros hogares hagamos esa tarea tan bonita y a veces que nos da tanta pereza de separar correctamente los residuos para facilitar la disposición de los mismos, y por supuesto reducir la cantidad de residuos que producimos. Hay que aprovechar también, digamos, por decir, el papel, el cartón, podemos aprovecharlo para un sinnúmero de cosas. Y también, súper importante, reciclar, aprender a saber qué son los residuos reciclables, cómo reducir y cómo separar correctamente. Esto nos va a ayudar a tener un municipio mucho más limpio, un mejor ambiente, un ambiente más sano, y por supuesto evitar el cambio climático, o al menos mitigar esos efectos tan dramáticos que estamos viviendo del cambio climático. Nuevamente, Adriana, muchas gracias por este espacio que hace en compañía con Antena 4, pero que les recuerdo es de EPJ, y a ustedes muchas gracias por sintonizarnos.